Bien, vamos a empezar. Lo primero, dar las gracias a todos y a todas las que os habéis animado a venir a esta conferencia. Lo segundo, dar las gracias sobre todo a Rosa por estar aquí, por haber aceptado esta invitación. Yo creo que siempre es una muy buena oportunidad académica escuchar a alguien con una trayectoria larga, dilatada en el campo de la historia y la educación, como es el caso de Rosa Bruno Jofré. Creo que el tema que nos va a presentar, además, nos va a permitir conocer a Rosa, en parte, porque va a haber momentos en los que se intercambian el análisis académico con experiencias en primera persona. Por lo tanto, eso me facilita a mí mucho la introducción, porque ella misma se va a introducir con el tema. Pero sí quería subrayar algunas cosas antes de empezar. Lo primero es que para mí es una presentación sencilla, pero a la vez complicada, porque con Rosa es con una persona con la que he trabajado durante varios años, en este caso en Canadá, en la Queen's University. Asimismo, es la oportunidad de presentar a lo que yo considero unas personas referentes en el campo de la historia de la educación a nivel mundial. Si presto atención a sus publicaciones, encuentro que ha publicado en las principales revistas del campo de la historia de la educación y más allá, sobre todo también de historia también de la Iglesia Católica. Nos encontramos artículos en The Journal of Ecclesiastical History, artículos también en la revista de historia de la Asociación Americana de Historia Católica. También importantes artículos en Educational Theory, que son revistas referencia para la teoría de la educación, en revistas también de España como Bordón. Es decir, que es una trayectoria larga, grandes también publicaciones, libros en las principales editoriales de Canadá. Entonces, creo que es, como decía, una gran oportunidad, pero para mí también es una especie de evento significativo en lo personal. Son muchos años trabajando, son muchos años compartiendo ideas, desafiándonos, yo por lo menos sintiéndome a veces también desafiado intelectualmente, ¿no? Compartiendo con Rosa momentos de investigación, de trabajo, también momentos familiares, llegado el caso. Y desde esa perspectiva, repito, ¿no? Es importante tener a personas con esa trayectoria, es importante también, yo creo, la apuesta por traerlas por parte del Grupo Cultura Cívica y Políticas Educativas, que es el grupo que organiza estas conversaciones sobre educación. Y yo no quisiera tampoco robar más tiempo. Creo que lo importante es, ahora que ya poco a poco vamos estando todos y todas en la sala, dar la palabra a Rosa, decirle que estamos orgullosos de que estés con nosotros y con nosotras en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense. Esperamos y creo que tienes que sentirte como en casa, ya son muchos años de relación con esta universidad y espero que sea por más años y que puedas seguir sintiéndote en casa más tiempo aquí con nosotros y con nosotras. Así que estamos aquí dispuestos a escucharte y a seguir aprendiendo con tus presentaciones y con tus trabajos. Y yo de ustedes. Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento al Grupo de Cultura Cívica y Políticas Educativas que me invitó, en especial al decano Gonzalo Jover, a quien conozco por 27 años. Fundamos juntos Encounters, que es una buena revista que ya está en Scopus. Y mi agradecimiento a John. Él fue mi postdoc por 2 años y vino a hacer residencia en su doctorado. Y desde ese momento hemos trabajado juntos y continuamos trabajando juntos. Yo lo pensaba leer directamente del inglés, como lo hago a menudo. Lo tengo en inglés y lo leo en español. Pero John y Patricia decidieron traducirlo, así que muchas gracias. El título es Los largos años 60 en la disputa de la arena global, redefiniendo las asunciones del yo, la moralidad, la raza, el género y la justicia, y cuestionando la educación. Es largo,
pero me dijo que no era problema. En la introducción. Este texto me hace sentir mayor, en realidad yo había dicho vieja. En el proceso de escribir, volví a recorrer los acontecimientos del golpe de Estado en Argentina en 1966 y la intervención por parte del gobierno de la Universidad Nacional del Sur, donde estaba haciendo mi licenciatura en Historia. La política de intervención estadounidense, el discurso renovado de la Guerra Fría después de la Revolución Cubana, la muerte del Che Guevara en 1967, la insurrección estudiantil y laboral de mayo de 1968 y el Cordobazo en Argentina en 1969. He intentado reconstruir mi propio proceso de radicalización alejándome de los puntos de vista liberales convencionales. Recuerdo una conciencia de un mundo nuevo, a pesar de nuestras limitaciones políticas, la dictadura de Onganía y la llamada Revolución Argentina en 1966. Muchas cosas estaban sucediendo. La Iglesia, que representaba el pasado, la autoridad estaba allí para ser desafiada. Teníamos decisiones que tomar y una oportunidad de mirarme a mí mismo bajo una nueva luz, si tenía el valor. El neodadaísmo, el nuevo realismo y el arte pop nos inspiraron. Y la nueva canción, que llegó incluso a mí, que era más bien una fanática de la ópera, y todavía lo soy. Las películas de los Beatles se proyectaron en las ciudades. Era también el momento de las películas de Fellini, Pasolini y Godard. Se podía sentir que un nuevo mundo estaba viniendo. Y al tiempo estábamos atados por la represión. Hubo una búsqueda de una izquierda, pero la derecha no fue menos activa. Y el Estado represivo se movió a través de todas las esferas de la vida, incluido el arte, las formas de vestir y la poesía. Recuerdo mi entusiasmo por saber lo último que Henri Lefebvre había escrito, y a principios de la década leí mi primer libro sobre cibernética. Simone de Beauvoir me dejó una impresión duradera que aún puedo sentir. La teoría del compromiso de Jean-Paul Sartre me marcó profundamente y, por supuesto, Herbert Marcuse me abrió los ojos. También leímos a Louis Althusser y su teoría de la ideología, pero me gustó más la crítica de Henri Lefebvre. Las escrituras y las ideas de Mao Zedong eran bien conocidas, mientras que el trotskismo tenía una presencia en la universidad. La larga década de 1960 marcaría el comienzo de una generación de filósofos franceses, Barthes, Foucault, Derrida, Levinas, el psicoanalista Lacan. Foucault fue el primero con el que me familiaricé. Los historiadores hoy en día remiten a los largos años 60, siguiendo el ejemplo de Arthur Marwick, para referirse a un periodo de la historia contemporánea que abarca desde finales de la década de 1950 hasta mediados de la década de 1970. Un periodo que fue testigo de movimientos que desafiaron el orden de las cosas y generaron rupturas que conllevaron una redefinición de los pilares donde se apoyaban las ideas sociales de Occidente. En términos sociales y económicos, los cambios demográficos y económicos de la posguerra, la urbanización, la comunicación de masas y las reformas educativas habían proporcionado el marco inicial. Entonces, la crisis económica de la década de 1970 y el postfordismo y los nuevos modelos de mercado cambiaron el escenario, señalando una nueva era. La disidencia global de la década de 1960 es parte de una constelación cultural política con muchos frentes, coyunturas políticas, intersecciones religiosas y un nuevo sentido del ser que conforma subjetividades y deseos. La exploración de las configuraciones sociales, religiosas e ideológicas y el entrelazamiento político que conformaba el paisaje de los movimientos nos ayuda a comprender
que la disidencia extendida, incluida la insurrección de los estudiantes, que en muchos casos estaba aliada con el mundo del trabajo, estaba lejos de un fenómeno unitario. En este trabajo discutiré los componentes de las configuraciones religiosas, políticas y sociales que surgieron durante la década de 1960, cruzando a menudo a América Latina como una forma de mostrar la multidireccionalidad e historicidad de los desarrollos locales y regionales. Los componentes de Los componentes de estas configuraciones que voy a analizar son los siguientes: la secularización, el Concilio Vaticano II y el surgimiento de la teología de la liberación en América Latina; la nueva izquierda, la Revolución Cubana, el contexto de la Guerra Fría; el legado del movimiento por los derechos civiles y su impacto; el feminismo de segunda ola y las nuevas comprensiones de las relaciones de género; el arte como un vehículo que moviliza ideas, agendas y sueños; la disensión global transmitida en la insurrección de los estudiantes y sus repercusiones posteriores; y la educación como una herramienta para el cambio, desde la educación para la modernización socioeconómica hasta la concepción de una educación profética. A pesar de la globalidad del fenómeno, la discusión que plantea se mueve dentro de los parámetros del mundo occidental. Ahora voy a las configuraciones, a los elementos, a las varias configuraciones y sus elementos. Voy a empezar con la secularización, el Concilio Vaticano II y el surgimiento de la teología de la liberación en América Latina. Se produjo un declive en la Iglesia en relación con el compromiso por parte de la gente común, visible en los bancos vacíos de las iglesias protestantes tradicionales y la Iglesia católica, y en menos vocaciones religiosas. Entre 1965 y 1975, por ejemplo, el número de mujeres religiosas en Canadá descendió un 32%. Hubo un proceso de secularización de la conciencia. ¿Qué significa todo esto? La religión perdió la hegemonía social y cultural en Europa, América del Norte y Australasia, y, en general, la gente dejó de percibir su identidad personal o nacional como cristiana. MacLeod define este fenómeno como una ruptura en la historia religiosa del oeste, en parte debido a cambios a largo plazo, mientras que Brown sitúa la secularización como parte de la crisis de la cultura en su totalidad y de cambios internos producidos en las iglesias. Los desafíos externos fueron muchos, incluido el rechazo del control parental. Los padres y madres eran los que tradicionalmente introducían a los jóvenes en la vida de la iglesia, el cuestionamiento del establishment y la migración urbana que condujo a la ruptura de los lazos comunitarios. Como ha señalado Brown, la mayoría no estaba tratando de reformar sus iglesias, sino que las estaban dejando. La revuelta contra la opresión cultural cristiana, incluida la opresión de las mujeres, condujo a la disolución de la cristiandad tal como la conocíamos. Los conservadores previeron las consecuencias desde el principio y desataron una reacción violenta contra la sociedad permisiva, un catalizador de la secularización. Ciertamente, las fronteras entre lo correcto y lo incorrecto se estaban difuminando. Las raíces de este proceso estaban en la vida social de la posguerra, específicamente en los cambios en los valores sociales, en especial el surgimiento del individualismo, no ajeno a los grandes cambios que estaban teniendo lugar en el sistema capitalista, un amplio rechazo de las autoridades externas, incluida la Iglesia, y un extenso pluralismo acentuado por procesos de descolonización y el movimiento de personas. El pluralismo era un desafío a la fe religiosa, diferente del de la secularización, ya que,
como sostiene Peter Berger, la contaminación cognitiva relativiza, mientras que los procesos de mayor diferenciación en el funcionamiento de las instituciones, en particular la Iglesia y el Estado en relación con los servicios sociales, influyó aún más en la conciencia de los individuos. Esto es claro en Canadá. Los hospitales, por ejemplo, estaban en gran parte en manos de la Iglesia y había muchos servicios sociales. Y la diferenciación se acentúa en este momento. Un nuevo concepto del yo comenzó a emerger, sacudiendo su dimensión relacional. Sin embargo, la secularización de la década de 1960 no borró la religión. Baste observar que aparecieron nuevas formas de cristianismo. Estas, a su vez, tenían tonos profundamente individualistas, como en el movimiento evangélico, muy fuerte en los Estados Unidos, con las características propias de una ideología reaccionaria. También se puede decir que hay un giro espiritual con muchas diferenciaciones. Por ejemplo, una espiritualidad New Age y una nueva cosmología que explora las experiencias religiosas a la luz del surgimiento del yo, de lo que es personal. El proceso de secularización y el desafío a las nociones establecidas de autoridad y orden social se entrecruzaron con el Concilio Vaticano II, que buscaba un ayornamiento con el mundo moderno. El concilio redefinió la relación de la Iglesia con el mundo en términos de diálogo y cooperación. Reconoció un compromiso con la justicia social como un imperativo del Evangelio, un componente de la vida espiritual. Y reconoció la necesidad de reinterpretar su enseñanza en vista de las condiciones del momento. Las implicaciones fueron muchas, considerando el pluralismo y la relativización de las posiciones de la Iglesia. Mientras tanto, la teología de la liberación, influida por los desarrollos teológicos en Bélgica y Francia, tomó forma en América Latina a lo largo de los años 60. La teología de la liberación, tanto católica como protestante, tuvo como punto de partida la vida de los oprimidos y su experiencia en el proceso de reflexión teológica. La voluntad y la crítica del orden social se convirtieron en praxis. La revolución cubana había sido su inspiración. Los obispos del sur impugnaron el acercamiento a América Latina adoptado por la Iglesia norteamericana y el Vaticano temprano, ya en 1959. Elder Cámara, obispo auxiliar de Río de Janeiro, que trabajó con Iván Illich en el centro de Petrópoli que formaba misioneros, habló con una voz revolucionaria y una verdadera praxis social. La teología de la liberación se desarrolló de la mano de movimientos populares como las ligas campesinas, el movimiento de educación básica, patrocinado por los obispos y la idea de comunidades cristianas de base, en el contexto de proyectos nacionales o regionales. De particular interés fue la aparición de movimientos indígenas en diferentes países de América Latina, en los cuales, en muchos casos, la Iglesia popular jugó un papel fundamental. Este es un tema a menudo descuidado en los estudios de la década de 1960. Johnny Helmo ha señalado que no podemos entender la lucha indígena de la década de 1990 y su lugar en el movimiento antiglobalización sin considerar la organización política indígena de los años 60 y 70. Un ejemplo sería la organización política indígena de los años de las comunidades mayas en la parte sureste de México antes del surgimiento del movimiento zapatista en Chiapas en 1994. No es posible entender en su complejidad los movimientos populares en América Latina, el tortuoso camino de la izquierda en la década de 1960 y la recepción latinoamericana de los movimientos sociales estadounidenses y europeos de la década de 1960 sin considerar la teología de la liberación y, en particular, el impacto de la Revolución Cubana.
Además, el tercermundismo, la ubicuidad de la guerrilla, ya sea en Cuba o Vietnam, las guerras coloniales y los procesos de descolonización en África desplazaron el enfoque eurocéntrico hacia el cambio radical. Y el otro apareció en la escena con un sentido especial diferente y un nuevo internacionalismo revolucionario. Era un modelo utópico que iba más allá del enfoque socialdemócrata y del comunismo tradicional. Los cambios en las estructuras capitalistas, incluido el extenso proceso de industrialización, generaron una experiencia global de malestar relacionado a la urbanización, la proletarización, etc. Había una sensación de globalidad que influyó en el radicalismo de los años 60 y no solo en Europa y los Estados Unidos. Estos procesos fueron cruzados por un cuestionamiento central del poder relacional y un sentido de emergencia de justicia y liberación que fue más allá de los típicos reclamos revolucionarios. Este renovado sentido de liberación tomaría la forma de una revolución cultural. Esto fue patentado en el liderazgo juvenil de los movimientos estudiantiles y laborales de 1968 y 69 en Francia e Italia, y en los cambios en las relaciones sociales, así como en las comunidades católicas de base, la pedagogía de Freire y las prácticas de educación popular en América Latina. Otro elemento importante, configurativo importante, es la nueva izquierda, la Revolución Cubana y la Guerra Fría. A nivel político, la Revolución Cubana y su carácter de base establecieron el tono para la recepción de los dramáticos cambios transformadores de la larga década de los 60 en América Latina. El escenario estaba enmarcado por la Guerra Fría, el intervencionismo de los Estados Unidos, la insuficiencia de la izquierda tradicional, las diversas tendencias marxistas, desde el trotskismo hasta el comunismo soviético, las formas regionales de desarrollismo que incluyen la participación católica, los programas demócratas cristianos y los socialismos de carácter nacional, como el caso de Salvador Allende en Chile. Las utopías revolucionarias y la búsqueda de una sociedad más justa comenzaron a tomar forma. El existencialismo se cruzó en todas partes con nociones de autenticidad y responsabilidad. Las universidades en las Américas y en Europa eran sitios exuberantes, donde el número de estudiantes aumentó drásticamente, hasta el punto que superaban en número tanto a la infraestructura como a los recursos humanos. La respuesta de los Estados Unidos a la revolución cubana fue múltiple. La más sugerente, palatable, se decía en inglés, fue el intento de modernizar América Latina a través de la Alianza para el Progreso, que se lanzó en Punta del Este, Uruguay, en agosto de 1961. Los cuerpos de paz, los voluntarios papales y el llamado de Juan XXIII a las comunidades religiosas para enviar misioneros a América Latina aspiraban a involucrarla en un proceso de modernización, en un contraataque contra el comunismo, el protestantismo y las expresiones antiimperialistas. La praxis adquirió sus propias características en el campo, enmarcadas por el espectro político local. En general, los políticos estadounidenses y la jerarquía católica norteamericana retrataron a Cuba y a lo que ellos consideraban comunista, yo lo tengo entre comillas, como una amenaza para la seguridad nacional y los valores. Sin embargo, la inquietud estudiantil y laboral en América Latina fue, en general, motivada por políticas e imposiciones del Banco Mundial que llevaron a recortes presupuestarios y restricciones a los programas sociales, al tiempo que estaban relacionadas con el intervencionismo estadounidense. El cuestionamiento de la izquierda tradicional era una característica de la época y tenía una contraparte intelectual.
Muchos intelectuales franceses como Sartre y Lefebvre abandonaron el Partido Comunista y un cambio intelectual comenzó a tener lugar hacia el final de la década. Cohn-Bendit, líder de la insurrección francesa de 1968, dijo en una entrevista reciente publicada en el New York Review of Books, y lo cito: «Los libertarios de izquierda éramos anticapitalistas y anticomunistas. También lo fueron las muchas facciones de la izquierda ligadas a una tradición comunista original». Cierro la cita. Hubo, sin embargo, coaliciones políticas estratégicas de nuevas corrientes con el Partido Comunista y las fuerzas socialdemócratas tradicionales. Muchos autores se refieren a la nueva izquierda como una designación flexible para aquellos que participan en una variedad de movimientos de protesta que no necesariamente respaldan los principios y métodos de aquellos de la izquierda revolucionaria involucradas en luchas armadas, también conocida como la izquierda radical, y se incluyen allí a los anarquistas. También es importante señalar que esta situación generó una fuente de inflexión, puntos de inflexión internacional. Por ejemplo, Berkeley, en la costa este de los Estados Unidos, lugar destacado de las protestas de Vietnam y del movimiento de libertad de expresión a mediados de los 60. En el hemisferio sur, la guerra de Vietnam alimentó un discurso antiimperialista. De hecho, Cohn-Bendit señaló recientemente, y lo cito, que la revuelta tuvo un origen más estadounidense de lo que los europeos pueden admitir. Fin de su cita. Particularmente prominentes en el paisaje estadounidense de la década del 60 fueron el movimiento por los derechos civiles y la segunda ola feminista, ambos con conexiones internacionales. Todo ello condujo a posicionamientos desafiantes y propuestas de políticas a principios de la década de 1970, un tiempo en el que el movimiento gay también ganó fuerza. Paso ahora a otra configuración importante, otro elemento de las configuraciones que se superponen, es el legado del movimiento por los derechos civiles y su impacto. El activismo antirracista fue un aspecto importante de la lucha por la libertad global. Y como Stephen Tuck nos dice, los activistas de los derechos civiles en los Estados Unidos y Gran Bretaña desarrollaron una relación cercana en la década de 1960 y esto se trianguló con los desarrollos en África y el Caribe. La noción dominante de libertad, entendida exclusivamente como ser de color blanco, fue profundamente cuestionada. El punto de inflexión ocurrió en los años de posguerra con los boicots que comenzaron con Rosa Parks en 1955 y continuaron hasta finales de la década de 1950 y principios de la década del 60. Mientras que Martin Luther King, cofundador de la Southern Christian Leadership Conference y el Student Nonviolent Coordinating Committee, adquirió un perfil nacional e internacional. Ciertamente, hubo avances políticos en la década de 1960, incluida la Ley de Derechos Civiles de julio de 1964, pero el tema de los derechos civiles no políticos todavía estaba bastante abierto después de la muerte de Martin Luther King en 1968. El Frente Único de los grupos de derechos civiles que había a principios de la década de 1960, una década después no existía y era difícil construir una agenda política afroamericana. La desegregación escolar en la década de 1970 trajo avances y retrocesos. El punto importante es, como lo indicó Rogers, que las fuerzas de la conciencia y la aspiración que habían movido al movimiento afroamericano estaban lejos de agotarse. La conciencia racial estaba en el alma. Una poderosa red de intelectuales y escritores afroamericanos emergió a partir de la década de 1960
y los estudios afroamericanos establecieron modelos para estudios asiáticos, chicanos e indígenas. Las marcas del racismo dejaron recuerdos y moldearon personalidades. Y como observó Rogers, los idiomas raciales fueron múltiples, con los movimientos asiático-americanos, chicanos y latinos brotando del terreno del movimiento de derechos civiles afroamericanos. Si bien quedaba una pregunta central: ¿cómo adquirir derechos civiles no políticos cuando la discriminación continuaba en todas las esferas de la vida? Los problemas se encontraban a menudo en arenas inesperadas de la discordia. Así, Olive Banks ubicó los orígenes del feminismo radical a principios de la década del 60, cuando pequeños grupos de mujeres activistas en el movimiento por los derechos civiles y en la nueva izquierda, ellas eran parte de estos movimientos, reconocieron su exclusión de la toma de decisiones y las limitaciones a sus roles. Pueden ver la complejidad de todos estos procesos. Ahora paso a la segunda ola feminista y la nueva comprensión de las relaciones de género. Era parte de todas esas configuraciones que se daban en las décadas de los 60. La segunda ola de feminismo que tomó forma a principios de la década de 1970 fue sensible a la experiencia de las mujeres en la familia y en el trabajo y su sexualidad, y aspiraba a expandir los espacios para mujeres, liberándolas de las limitaciones de las construcciones de género generadas bajo el poder patriarcal y su asimilación. El lenguaje se volvió importante, y esta importancia fue alimentada por elementos contraculturales y disidentes que desafiaron las formas dominantes de ser y expresarse. Así, la agitación estudiantil y laboral de 1968 en Francia, por ejemplo, marcó el comienzo de los movimientos de liberación de mujeres y de los derechos de los homosexuales, teniendo este último una fuerte presencia desde principios de los 70. Esto es algo que se afirma más de una vez con respecto a Francia. Muchas variedades de pensamiento y teorización feminista se han desarrollado a lo largo de las décadas y a menudo se han entrelazado. Desde el feminismo liberal y las críticas consiguientes, al feminismo marxista, algo abandonado, feminismo existencialista, feminismo socialista, feminismo psicoanalítico, feminismo radical sobre reproducción y maternidad, género y sexualidad, feminismo cristiano y el feminismo posmoderno. La teología feminista y el feminismo cristiano representan una síntesis compleja de prácticas e ideas a través de organizaciones de base y de diversas formas de activismo. Desde el principio, sus activistas cuestionaron el dualismo y el patriarcado más allá de los límites de sus denominaciones. Una fotografía tomada después de la primera reunión nacional de la Organización Nacional de Mujeres, NOW, en 1966, por supuesto en Estados Unidos, le da al historiador una huella particular, un indicio de que la oposición binaria entre religión y feminismo merece un análisis matizado, al igual que otras generalizaciones sobre los primeros años del movimiento. La fotografía muestra una monja, la hermana Mary Joel Reed, con el hábito completo, junto a la líder laica metodista afroamericana Anna Arnold Hedgeman, Betty Friedan, Richard Graham, Inca O'Hanrahan, Dorothy Henner. Las religiosas católicas, lo que se conoce como monjas, habían podido alcanzar niveles más altos de educación como resultado del Sister Formation Movement, que se extendió por todo el mundo en los años 50. Es decir, en los años 50, las hermanas religiosas católicas reclaman por su carencia de formación teológica y se desarrolla todo este movimiento que genera un mayor conocimiento, mayor formación
que las ubica en el mundo de manera diferente. No fue casualidad que muchas congregaciones se familiarizaran con el trabajo de Betty Friedan, de Feminine Mystique, la mística femenina, al menos en América del Norte. Estaba en sintonía con el estado de ánimo de la época, pero también proporcionó algunas respuestas a las preguntas que emergían de una desconexión entre la vida y lo que estaba sucediendo a su alrededor. Las teólogas feministas, criticaron la teología patriarcal dualista. Notan que digo teología, ¿no? Y no teología. Es decir, no solo es un Dios hombre, ¿okay? Un Dios masculino. Eso se cuestiona. Entonces, se habla de teología. Criticaron la teología patriarcal dualista, que significa una humanidad dividida en la que el hombre fue creado a imagen de Dios y dominante sobre la naturaleza, mientras que Eva era su compañera, complementaria. El cuerpo era distinto del alma y la desobediencia era un pecado primario. Esta es la teóloga Fiand, que escribe en 1992, católica. El contraataque conservador también se desarrolló pronto y estaba en la línea con la encíclica Humana Vitae, oponiéndose a los métodos contraceptivos. La teología feminista, que se extendió particularmente en los años 70 y 80, ganó una fuerte presencia en las congregaciones de mujeres. El movimiento de las mujeres y la contracultura llegaron a todos los rincones del mundo occidental. Al mismo tiempo, las fuerzas conservadoras también se expandieron, incluida una contramovilización de mujeres que sentían que sus valores estaban siendo amenazados y sus certezas se disolvían, en particular en la derecha católica. La izquierda tradicional no se opuso al feminismo, tampoco la nueva izquierda. Sin embargo, la izquierda en general, y me acuerdo de esto, creía firmemente que los problemas de las mujeres formaban parte de un problema socioeconómico más amplio y descuidaban profundos cambios experienciales, en particular los relacionados a la vida cotidiana, la experiencia de la mujer como tal en la vida diaria. Yo recuerdo al familiarizarme con Gloria Steinem haber pensado que ella no entendía nada, no había entendido el problema. Editaba la revista Miss. Y por supuesto, el proceso que llevó a la enmienda de igualdad de derechos aprobada por la Cámara de Representantes en los Estados Unidos en 1972 fue seguido por feministas de todo el mundo. Es decir, los derechos que la mujer adquiere al poseer bienes, nuevos derechos en relación al divorcio, etcétera, etcétera. El movimiento y el propio NOW, que es la Organización Nacional de Mujeres, pasó de la igualdad de derechos a una concepción de la liberación de la mujer. Este movimiento tuvo repercusiones tremendas en la politización de los asuntos privados, en las relaciones entre los géneros y en la construcción del yo de la mujer en varias etapas de la vida. En la década de 1980, el movimiento, con su propia fragmentación y contención, conduciría a profundos cambios epistemológicos en las humanidades y plantearía preguntas importantes sobre la construcción discursiva de nuestras identidades de género. Es interesante cómo las preguntas de investigación cambian. Ya no es incluir en la historia a esa gran mujer famosa, importante, sino hay otras preguntas. ¿Por qué domina el heterosexismo? ¿Cuáles son las bases para ese argumento? ¿No? Se cuestiona muy profundamente, se plantean nuevas epistemologías. La segunda ola del feminismo llegó a América Latina un poco tarde. Es interesante ver cómo aparecieron las nuevas revistas. Recuerdo haber leído Primera Plana en Argentina, una revista inspirada en el Newsweek, que se editó desde 1962 a 1969 y que abarcaba lo que se llamaba la vida moderna, que contenía información sobre anticonceptivos, cambios en la vida familiar, participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y más tarde el movimiento antibélico en los Estados Unidos. Los programas de radio también abordaron los problemas del momento a pesar de la represión.
una nueva literatura estaba floreciendo en América Latina. Recuerdo Rayuela, escrita por Julio Cortázar, y por supuesto, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. El impacto del psicoanálisis sobre las relaciones de género y el yo fue amplio y llegó a encuestas populares en los medios de comunicación y se convirtió en una herramienta personal para muchos en un momento de reajuste, en particular cuando se trataba de cambios en las relaciones entre los sexos. Llegó a todos los rincones de América Latina. Incluso, eso lo analizamos juntos, John y yo, el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, hizo una presentación ante el Concilio Vaticano II sobre la relevancia del reconocimiento del psicoanálisis. Sin embargo, nada fue tan efectivo como la música y el arte en general para llevar el mensaje de cambio. Cohn-Bendit dijo recientemente al hablar de la revuelta del 68 y los acontecimientos relacionados con los Estados Unidos, y lo cito, esencialmente, la revuelta se vio estimulada por la idea de una contracultura que fue principalmente conducida a través de la música rock. La nación de Woodstock, ese era el mito de una nueva América y todos estábamos a favor de ella. Entonces ahora paso, dentro del análisis, las configuraciones al arte como un vehículo que moviliza, es el slide 4, que moviliza ideas, agendas y sueños. Ah, no, el anterior, el arte, aparece. Eso, anterior a eso. Con sus fuertes mensajes políticos, la música en los años 60 convergió en la década de 1970 con compositores, cantaores y chansonniers, convirtiéndose en una expresión poderosa. Las canciones fueron un medio para criticar el sistema, denunciar dictaduras y transmitir una forma de ser más libre, como a través de las formas nacionales de rock. De los Beatles y los Stones a José Larralde, de la música rock a la poesía masticada de Leonard Cohen, de John Baez a Bob Dylan, todo tuvo un aire de cambio y renovación ética. En 1963, en Mendoza, Argentina, se lanzó un manifiesto sobre la nueva canción, un movimiento musical literario que apoyaba la música nacional con contenido popular e insertado en el boom del folclore argentino. En 1967, el encuentro de la canción de protesta se desarrolló en la Casa de las Américas en Habana, Cuba, con voces de Chile, Uruguay, Vietnam, Italia, España, Haití, los Estados Unidos y México, siendo el antiimperialismo el hilo espiritual común. La revolución cubana fue en ese momento inspiradora. La canción de protesta tuvo una presencia fuerte en América Latina y más allá. Desde Violeta Parra y los diferentes miembros de la familia Parra hasta Oscar Jara de Chile, a Silvio Rodríguez, Atahualpa Yupanqui y Alfredo Zitarrosa. En Arauco tiene una pena. Violeta Parra denunció la colonización con las siguientes palabras, que no la puede callar, son injusticias de siglos, que todos vengan a la obra, nadie le ha puesto remedio, pidiéndolo remediar, levántate, Huenchulán. Es un párrafo. Y Alfredo Zitarrosa cantó al comandante Ernesto Che Guevara. La canción dice, las palabras no entienden lo que pasa. Las vocingleras, las oscuras, las dóciles, las que llaman las cosas por su nombre, las que inventan el nombre de las cosas. Las palabras que dije o me dijeron, las que aprendí en los libros. Fin de la cita. Leonardo Cohen, in There is a War, hay una guerra, llegó a todas partes. Él es canadiense, murió no hace mucho. Y las palabras lo dijeron todo. Hay una guerra entre ricos y pobres, una guerra entre hombres y mujeres, hay una guerra entre los que dicen que hay una guerra y los que dicen que no hay. ¿Por qué no vienes a la guerra? Eso está bien, entra en ella. ¿Por qué no vienes a la guerra? Solo está empezando. Las artes incluyeron
nuevas formas de utilizar el espacio público, la democracia en la calle, la ruptura de reglas sociales, el uso de drogas como parte del proceso de creación, la crítica de la cultura de masas y el arte pop para difuminar los límites entre el arte elevado y elitista y la baja cultura y la celebración de la vida cotidiana, todos surgiendo tras los pasos del neodadaísmo. En ese sentido, particularmente interesante fue el Independent Group en London y en los Estados Unidos, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Rosenwitz, Oldenburg. Para muchos, el pop art no tenía presencia en América Latina, ya que estaba tan ligado al consumismo de las sociedades industriales, pero tenía presencia en Argentina. Y aquí tengo en mente a Marta Minujín, Edgardo Jiménez y otros que ahora no recuerdo. Hubo un ambiente de vanguardia en América Latina, a pesar del aumento de la represión. Un ejemplo fue el Instituto Di Tella en Buenos Aires, un famoso centro cultural de vanguardia en América Latina, fundado en 1958, que albergaba música, pintura y teatro. La contracultura que surgió en la década de 1960 para algunas subculturas promovió nuevas formas de relacionarse con el mundo en medio de mejoras en la vida material, particularmente en el hemisferio norte, y en medio de la convulsión que existía en la familia. La sociedad de consumo trajo poderosas contradicciones sociales. Con la contracultura me refiero a las actitudes, los valores, las prácticas y las formas de vida, incluidas las nuevas costumbres sexuales y el uso de drogas, que pusieron en tela de juicio el orden de las cosas. Este cuestionamiento y su praxis abrieron el camino para nuevas identidades personales, políticas de poder y un cuestionamiento de la ética dominante. Para los marxistas, habría la posibilidad de una revolución que nunca ocurrió. En el hemisferio sur, la represión proporcionó el paisaje de fondo en muchos países. La música, el arte y la poesía transmitieron un mensaje educativo participativo de acción, y a través de la televisión, la cultura popular reflejó nuevas formas de expresar el yo. La moda llegó a todas partes en el mundo occidental, desde la introducción de los pantalones vaqueros hasta la minifalda de Mary Quant, estampados psicodélicos y las formas de vestimenta hippie que se traducen en pantalones acampanados, telas batik y looks unisex. Los valores emergentes y las formas de ser pronto se convirtieron en parte de la sociedad de consumo, un fenómeno cuestionado desde las filas de la rebelión. Al final, la contracultura, con sus diversos mensajes sociales y políticos transmitidos en música, arte visual, pinturas, modas y literatura renovada, trajo el poder de su mensaje a las dimensiones corporales del yo, influyendo la vestimenta, los cortes de pelo, las relaciones y la autorreflexión. Nuevas formas de ser que cuestionaron las reglas sociales y el surgimiento de nuevas utopías, cambios socioeconómicos y un fuerte rol de los jóvenes fueron parte del panorama de la agitada década de disidencia global que alcanzó su pico con la irrupción de movimientos de estudiantes y obreros en 1968-69. La insurrección de los estudiantes tuvo lugar un año después del lanzamiento del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles y un año después del movimiento Flower Power en San Francisco. La revuelta estudiantil adquirió una apariencia revolucionaria. Las chaquetas y las corbatas habían sido dejadas en las barricadas. Voy ahora a la cuestión de los estudiantes. Una disensión global transmitida por la insurrección transnacional de los estudiantes y sus posteriores repercusiones. Es un tema central de los fines de los 60. 1968
fue un año para recordar. Se inauguró en abril con la primavera de Praga y el asesinato de Martin Luther King Jr., que generó disturbios en todas las principales ciudades de los Estados Unidos. Y luego, en junio, fue asesinado el senador Robert Kennedy. Las insurrecciones estudiantiles de 1968 fueron realmente globales en su búsqueda de democracia y una nueva libertad, pero en su globalismo hubo muchas articulaciones locales y regionales y la ola de la nueva izquierda adquirió en el camino identidades únicas. Hubo problemas comunes, pero distintos componentes de identidad racial y nacional. Hubo, por supuesto, un contramovimiento, particularmente en los Estados Unidos, que se proclamó defensor del orden y la prosperidad. El escenario de las insurrecciones estudiantiles se extendió al año 1969 y abarcó a 70 países en Europa, América y Asia. En América Latina, el movimiento de estudiantes alcanzó tonos dramáticos en México y en particular en Brasil y Uruguay. Un año después, en Argentina, el levantamiento estudiantil laboral conocido como Rosariazo, seguido por el levantamiento cordobazo en la ciudad de Córdoba, conocida por su tradición sindical militante, condujo a la caída del general Onganía. Los estudiantes de Europa, América e incluso Asia leyeron los mismos autores: Marcuse, Frantz Fanon, Mao Zedong, Louis Althusser, Sartre, etc. El antiautoritarismo, la oposición a la guerra de Vietnam, una democracia directa más abierta y la igualdad social fueron temas comunes. El movimiento tenía un sabor internacional. En América Latina, las visiones estaban enmarcadas por sentimientos antiimperialistas y una intensa represión por parte de los gobiernos autoritarios y de base militar, a menudo justificados por una presunta amenaza de la izquierda radical. La izquierda en América Latina, en su rechazo a la sociedad burguesa, no necesariamente abrazó el cambio ético de la contracultura, aunque hubo muchas áreas grises. El activismo de los estudiantes había estado en operación en los Estados Unidos desde mediados de la década del 60, así como en Italia y Alemania, donde los vínculos entre los estudiantes, en general pertenecientes a la clase media, y los trabajadores crecieron de 1967 a 68. Estas rebeliones estudiantiles precedieron a los eventos de mayo en Francia. Las protestas estudiantiles en Gran Bretaña también fueron notables, tal como se discutió en la literatura y se hizo evidente en los periódicos de la época. Sin embargo, los acontecimientos de mayo de 1968 en París y en Francia en general paralizaron el país y tuvieron un impacto internacional. El periódico The Guardian del 21 de mayo de 1968 contenía un artículo con un llamativo titular. Lo leo: 6 millones están ahora en huelga, el caos se extiende en Francia. La situación en Francia tuvo repercusiones en todas partes. The Guardian and The Observer cubrieron las protestas de los manifestantes que asaltaron la embajada de Francia y las peleas de estudiantes con la policía en Liverpool, y en el artículo se podía leer: movimiento comunista a tomar control sobre el estallido francés. Le Monde, del 21 de mayo de 1968, tituló en primera página, hay como 3 títulos uno debajo del otro: millones de trabajadores están desde hoy en huelga. Debajo: la oposición solicitó la salida del gobierno en las elecciones, y barricadas de campesinos se colocaron alrededor de Nantes para el 24 de mayo, preparados. Todo el sistema estaba bajo cuestión, no solo el gobierno de De Gaulle. El movimiento fue políticamente explosivo. Mayo de 1968 en París se convirtió en el símbolo global contra el autoritarismo y la búsqueda de la libertad. De tal forma, el líder estudiantil Daniel Cohn-Bendit era una figura reconocida en París y era muy conocido también más allá de las fronteras europeas y al otro lado del océano.
El espectro ideológico varió del situacionismo, ¿no?, la internacional situacionista, inicialmente un grupo de artistas e intelectuales de vanguardia, movido a convertirse en una teoría revolucionaria con elementos de marxismo no autoritario y componentes de una tradición irracionalista disruptiva, hasta el anarquismo, a varias interpretaciones del marxismo en medio de debates doctrinales y lo que se llamó la nueva izquierda, Nouvelle Gauche. En una retrospectiva, Jürgen Habermas dijo en una entrevista realizada por Rainer Erth, publicada en el Frankfurter Rundschau del 11 de marzo de 1988, cuando se refería a la cultura política 20 años después de la revuelta, que había habido una liberalización fundamental de la sociedad alemana como consecuencia a largo plazo de la revolución desencadenada por el movimiento estudiantil, a pesar de que hubo una reacción conservadora. Fuimos testigos de la autonomía de la juventud como un estrato social separado, como lo expresó Hobsbawm. Como dijo Bendit, nos habíamos convertido en agentes de la historia mundial, lo cual no es fácil de procesar cuando tienes solo 23 años. Los acontecimientos de mayo en París, la ocupación de la Sorbona, el cierre de las universidades en todo el país, la alianza de los estudiantes con los trabajadores y la parálisis del país generaron una sensación de camaradería que conmovió a estudiantes, trabajadores, agricultores e intelectuales. El impacto de los levantamientos llegó a las universidades de todo el mundo y se produjeron desafíos a la relación entre estudiantes y profesores. Recuerdo que esto ocurrió en mi universidad, en el sur de Argentina, a pesar de que vivíamos bajo un régimen represivo. En cuanto al educatí, el estudiante configurando un nuevo sujeto educativo, ¿qué podemos decir? Ciertamente hubo un cambio en la configuración del poder institucional. Se ha argumentado que el corte de las calificaciones en los exámenes bajó, ampliando así los espacios de promoción social. Leemos en la edición del 21 de mayo de Le Monde que los principios de autonomía y coadministración eran casi unánimes. Todos estaban de acuerdo en todas las facultades y las écoles. Y hay extensos artículos sobre exámenes, procesos de selección y reclutamiento. Mitterrand afirmó que Francia tenía una inmensa necesidad de oxígeno democrático. Lo dijo a Le Monde ese año, en 1968. A largo plazo, el sujeto liberador del aprendizaje se convertía en un aprendiz de consumidor dentro de un marco neoliberal. Y Gonzalo y yo escribimos algo acerca de esto hace unos años. Y la impugnación en torno a la división del trabajo, que todavía resuena a mis oídos, se dejó atrás, adoptando otras formas acordes con la revolución tecnológica y una redefinición de la cooperación en el capitalismo tardío. Por último, la última parte, toco la educación estando en una facultad de educación, porque realmente en los 60 hubieron cambios interesantes, al menos intentos, sobre todo en América Latina. La educación como una herramienta desgarrada para el cambio, de la educacionalización de cuestiones socioeconómicas para la modernización a la educación profética. Slide 6. Sin embargo, la compleja década de 1960 y las intersecciones particulares de una nueva izquierda fracturada, sentimientos antiimperialistas, el Partido Comunista en algunos casos, Chile, Brasil, la búsqueda de respuestas sobre la cuestión nacional, la teología de la liberación y las profundas injusticias sociales y económicas llevaron a algunos de los protagonistas una vez más a pensar en la educación de adultos. La educación de adultos, vinculada a consideraciones políticas, se concibió en términos de una tecnología para el cambio, inspirada no en las teorías de modernización de los Estados Unidos, sino
en una utopía política definida que tomó la forma de una noción pobremente delineada de democracia radical. En gran medida, lo que estaba en juego era la construcción del sujeto político, la reinvención del yo en relación con los demás y, por supuesto, la construcción intelectual de la sociedad. No era algo nuevo en América Latina. Voy a saltar un poco aquí. La crítica del sistema educativo y la educación de adultos en la década del 60 no era distinta de la crítica a los proyectos de Estados Unidos en América Latina y la educacionalización de los asuntos políticos y sociales. Lo que estaba en juego era el objetivo de educacionalizar. El proceso de cambio en Brasil, que tuvo lugar a principios de la década de 1960, con sus características de base, y el desarrollo de procesos de concientización basados en la radicalización del catolicismo, marcó el trabajo innovador de Paulo Freire sobre la alfabetización y su pedagogía contraideológica. El educando emergió con toda su subjetividad y desarrolló su conciencia política desde el interior, en lugar de recibir una revelación de un partido en particular. La educación se encontraba en una encrucijada en América del Norte, ya que se había cultivado una sensación de crisis después del lanzamiento soviético del Sputnik en 1957, lo que nos llevó a una cientificación de la educación. Los elementos residuales de la tradición progresiva fueron reintegrados con un fatigoso sentido de la realidad incapaz de lidiar con la diversidad, en particular en Canadá, mientras que una crítica radical de la escolarización, primero enmarcada por la generación beat y luego por la contracultura, apareció con fuerza. Desde el dramático retrato de Jonathan Kosol sobre la vida de los niños afroamericanos en el sistema escolar público de Boston, hasta Paul Goodman con su crítica de la educación programada y la cultura enlatada. El final de la década se cerró en el panorama educativo crítico latinoamericano con el libro Pedagogía del Oprimido, el influyente libro del pedagogo católico Paulo Freire, y La Sociedad Escolarizada de Iván Illich, otro católico. Él era monsignor, aunque después se pelea con la iglesia, pero siempre fue sacerdote, quien ofreció una crítica radical de la escolaridad y cuestionó el monopolio de las escuelas, que las escuelas tenían en la educación. La influencia de Freire fue palpable en el movimiento de educación popular que se extendió en América Latina en los años 70 y 80, y aunque esa influencia permaneció en gran parte fuera del sistema educativo, se extendió por toda América Latina y abrió espacios políticos y culturales en el momento en que la izquierda nacional la izquierda tradicional, había fallado o no era capaz de canalizar crecientes movimientos populares. En países como Chile, los grupos de educación popular hicieron serios intentos por resistir la opresión política y defendieron los derechos humanos en los años 70. Conclusión. Los ejes principales que conectaron sucesos y procesos que cuestionaban el orden social y político a través de espacios diversos en el largo momento de ruptura fueron el desafío a la autoridad externa que iba de mano de la secularización y el pluralismo, el surgimiento de una cultura que hizo hincapié en la elección, el individuo, la contingencia y la agencia, una ética de la liberación implícita que surgió del proceso de transformación que sería superada por las preocupaciones narcisistas y la política del consumo. Nuevos sentidos de justicia e igualdad, desde la sentada de los estudiantes afroamericanos en Greensboro y Nashville hasta la instalación del Dinner Party de Judy Chicago, los movimientos de los estudiantes en al menos 70 países, hasta demostraciones laborales y la teología de la liberación. La liberación adquirió
significados políticos y educativos explícitos y fuertes en América Latina, tal como se expresa plenamente en el libro Pedagogía del oprimido de Freire. El escenario era global, aunque había maneras de experimentar el impulso. El carácter global de la década de 1970 es explícito en los movimientos globales de poder Black Power, poder negro, el movimiento del tercer mundo y el fortalecimiento de una nueva derecha global en un fenómeno histórico multifacético. Sin embargo, aunque los temas podrían ser similares, el enfoque llevaría las marcas de contextos y memorias regionales y nacionales, de formas de recibir configuraciones ideológicas itinerantes. Incluso si podemos observar profundas transformaciones o percibir cierta ruptura, estas permanecieron en los ámbitos social y cultural, incluso cuando se vieron envueltas en el sistema. Los límites de la realidad social cambiaron, de hecho. Los cambios éticos y la aparición de nociones flexibles del yo a raíz de los derechos civiles y los movimientos de mujeres, los complejos elementos contraculturales y los movimientos posteriores de homosexuales y géneros condujeron a nuevas formas de construir subjetividades. No es de extrañar que uno puede ver un baño que no está designado, ¿no es cierto? Yo trato de mostrarles de dónde viene todo esto. Hubo elementos de impugnación, conflicto en las configuraciones. Los sueños políticos no se convirtieron en realidad en América Latina como se esperaba, aunque ha habido un legado latente expresado de varias maneras. La dimensión antisistémica de los movimientos, particularmente en el hemisferio norte, contenía corrientes libertarias que alimentarían a la nueva izquierda, pero también a la nueva derecha. En América Central y América del Sur, el discurso de los dos males hizo que la izquierda y la derecha fueran vistas como igualmente responsables del derramamiento de sangre. Y muchos de los refugiados que volvieron a su país en la década de 1980 se vieron señalados como culpables de la represión. En un sentido global, las expresiones anticapitalistas eran ideológicamente diversas. Las utopías políticas a menudo fueron absorbidas o simplemente se desplazaban con un nuevo lenguaje económico y político de elección pública basada en el interés propio. Los cambios en la nueva estructura socioeconómica, en particular la acumulación flexible a escala global, ir al extranjero para obtener mano de obra barata, subcontratar y romper el compromiso entre trabajo y capital, crearon las bases para una lógica cultural diferente del capitalismo. La rearticulación de la epistemología, la política y las nuevas formas de ver el mundo y la vida reflejaron cambios éticos con componentes liberadores que se hicieron evidentes en las artes, en la vida intelectual y una comprensión más amplia de los géneros, la libertad personal y el funcionamiento de micropoderes. Sin embargo, la resignificación de estos componentes por las fuerzas económicas y los cambios tecnológicos siguen siendo una pregunta abierta. End. Bien, vamos a abrir entonces un tiempo para preguntas, cuestiones, comentarios, dudas incluso. Creo que puede ser un momento interesante por varias cuestiones. Primero porque en esta sala hay desde estudiantes que están actualmente cursando el grado, hay también investigadoras, investigadores, hay también personal de la universidad, es decir, somos un grupo variado y también gente invitada que ha acudido a la sala. Creo que es importante que podamos preguntar desde nuestra situación, desde nuestra posición que ocupamos actualmente dentro del mundo académico. También creo que es interesante que podamos
realizar comentarios, preguntas, dudas desde nuestra posición generacional. Y digo esto porque, como habéis podido ver, Rosa ha hablado desde su posición también generacional, desde una primera persona, desde una fuerte primera persona que ha participado y que está envuelta dentro de las diferentes configuraciones que ya nos ha presentado de los años 60. Y creo que sería interesante que también quienes pertenecemos a diferentes generaciones, y aquí hay gente bastante joven en la sala, pueda lanzar comentarios, pueda lanzar preguntas desde su posicionamiento político en la actualidad, desde su vivencia en la política dentro de una institución educativa, lo cual es interesante también, y ahí podamos, más que responder a preguntas, abrir un diálogo, llegado el caso, o ver las posibilidades de abrir un diálogo. Entonces, eso depende mucho de los que estamos en esta sala, ¿no? Y podamos entrar a abrir ese diálogo. Así que yo tengo algunas preguntas, pero las dejo para el final si hay tiempo. Y si no... hacer un comentario. Es muy interesante cómo la gente joven, que yo enseño, por supuesto, y en los cursos undergraduate sobre todo, en los pregrado, de grado, ok. No tienen idea del largo camino que nosotras, las mujeres de mi edad, tuvimos. Es interesante cómo asumen que eso siempre fue así. Recuerdo que en el análisis, yo soy historiadora, en el análisis de un documento de mi propia facultad, de un documento del año 68, no se usaba en el lenguaje incluyente. Entonces estábamos analizando y un alumno levanta la mano y dice, ¿por qué dice hombre? ¿Cómo no es incluyente? Como si eso... Claro, eso es relativamente reciente, el lenguaje incluyente. Y yo les comentaba que en los años 90 hubo un gran movimiento en las universidades canadienses a través de los sindicatos para que se nos equiparara el sueldo, porque con igual antecedentes o más, las mujeres ganábamos un montón menos. Es decir, no había ninguna política específica que lo dijera, pero así ocurría. Y cuando se analizó, ganábamos un montón menos y nos igualaron. Entonces, es importante tomar conciencia que lo que ustedes viven hoy y lo que se vive en términos también de género, la inclusividad de género, es algo con lo cual se luchó. Yo diría, no recuerdo en qué año, pero en los 90, me acuerdo cuando me nombraron senadora en la facultad, teníamos senado en la universidad tenía un senado. Y salimos Donna Chao y yo, que éramos copresidentas, co-chairs del Caucus for Women. Estábamos siempre levantando nuestra mano, pidiendo por inclusividad y una declaración de la universidad, etcétera, etcétera. Y un día se nos ocurrió movernos a la primera fila, donde había otros decanos y demás, unos hombres, y cuando nos fuimos a sentar ahí se levantaron todos los hombres y nos quedamos solas. Y siempre decíamos, bueno, tenemos algo que contarle a nuestros nietos. Eso es importante, que ustedes miren históricamente hacia atrás y que a su vez no todo está resuelto, porque si creen que lo está, no es así, están equivocados. Si uno lo ve, yo he tenido posiciones de poder, he sido decana 10 años y eso se nota. Todavía hay mucho camino por recorrer. ¿Alguien joven que me diga algo? Todos son jóvenes. ¿Quién es parte de algún sindicato, algún movimiento, alguna agrupación de mujeres o de género? ¿Quién en el salón? Sí, ¿de qué eres parte? De un colectivo, pero no de aquí. ¿De dónde? De Rioja. Ah, ok. ¿Y qué colectivo es? Es un colectivo feminista. Qué bien. ¿Y me puedes contar qué es? Es que no hacemos pues como labor más educacional y así, pues traemos charlas o conciertos y
hicimos también junto con otros colectivos de allí de Logroño, ferias de libros, pues es un poco contraculturales y así, alternativas y tal. Bueno. ¿Algún comentario, pregunta? Vamos, si son jóvenes, tienen energía. ¿Qué les llamó la atención o qué no les gustó? Si tienen que decir una palabra de lo que yo dije, ¿qué es lo que se llevarían al salir? Sí. Ya. Ya. Ya, en general se deja de lado ese tema cuando se analizan los 60 y realmente ha tenido una fuerza increíble. Hay autoras, teólogas, Sandra Schneider, Ruderdorf. Compré recientemente uno de sus últimos libros que llega a conceptualizar más allá del patriarcado, los hierarchies, dice. Entonces, es decir, son mujeres que desarrollan elementos teóricos para poder analizar, pero que tienen una visión muy incluyente, no solo lo limitan a la mujer, sino una visión muy incluyente no solo de la sociedad, sino del universo mismo. Por ejemplo, las religiosas de Notre Dame de Mission, son francesas, están en Canadá, han llegado a desarrollar incluso una nueva cosmología. Empiezan con un feminismo muy definido, pero llegan a una nueva cosmología en la cual el humano no es el centro, sino que se sitúan en una relación, se sitúan en el universo, ¿no? Y en una relación de cuidado hacia la tierra, por ejemplo, y a los otros seres vivientes. Una posición muy hermosa, muy avanzada, y trabajan con los grupos aborígenes en Canadá. Es decir, si quieren, aquellos que son feministas pueden encontrar una literatura muy hermosa en este sentido. ¿Tengo alguna pregunta? Sí. Mira, hay más preguntas. Yo quería, es que ahora, así escuchándole hablar, como que encuentro un poco un paralelismo, por lo menos en España, entre la situación así como tan revuelta y en lo educativo, político sobre todo, de la década de los 60 que usted cuenta, con la actual ahora en España, por lo menos. Entonces, ¿cómo ve, o sea, encuentra usted también ese paralelismo? ¿Le parece que son procesos diferentes? No conozco tanto la situación en España, antes conocí un poco más, pero yo diría que son situaciones diferentes, porque en general no se da en un país en particular, es en todo el mundo occidental. Yo viajo muchísimo y ando por todos lados, y en realidad la intersección con la revolución tecnológica ha definido mucho todos los procesos, incluso educativos. ¿No? Ahí se desarrolla una nueva concepción de la educación. No es que, incluso nuevas concepciones pedagógicas, pero una nueva concepción de la educación. Y se tiende a una visión muy utilitaria. Y se intersecta entonces con la economía dominante, el modelo económico dominante de corte neoliberal. Es decir, que míralo en términos de intersecciones, ¿no? Las intersecciones son diferentes. Ahora, lo que yo veo en el mundo en que yo estoy es que hay un fuerte interés individual. Es decir, muchas veces la protesta no se aquí, porque ustedes están aquí, se dan, sí, pero están motivadas por un interés de tipo personal que se relaciona al otro interés de tipo personal. Pero
realmente en los años 60 se soñaba con un mundo mejor, se imaginaba un mundo mejor. Ahora también, dadas las situaciones tan extremas, hay luchas puntuales. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y repercute en Canadá, está la situación Trump. Entonces, lo que pasa es que hay un retroceso en un sector importante de la población que nunca aceptó los nuevos valores. Hay un retroceso terrible. Y lo interesante es cómo la situación de la mujer está en el centro de eso, y la cuestión de géneros, y la cuestión de desigualdad social. Pero lo terrible es que mientras que hay este movimiento que hay, Me Too, que es muy fuerte y realmente muy importante que exista, hay una reacción increíble. Mira, ayer confirmaron a Kavanaugh, que es una barbaridad. Pero si siempre existen las contrafuerzas, ¿no? Pero que yo lo veo diferente. Sí. A colación del debate generacional que pretendemos tener, usted ha hablado, por supuesto, de Latinoamérica, Sí. de canción protesta, Sí. cultura, y mi generación se plantea otros fenómenos como la apropiación cultural. Sí. ¿Usted cree que esto tiene fundamento o al contrario, siempre es una falta de respeto a grandes artistas como María Dolores Pradera acusarles de este suceso, de esta apropiación cultural? Bueno, hubo un escándalo en mi clase hace una semana porque se debatió el tema, surgió, y claro, los estudiantes aborígenes, ¿no?, indígenas, que tienen su propio programa en mi facultad, pero todo el asunto indígena está incluido en el currículum, ¿no?, hasta en el currículum secundario. Bueno, y había otro joven que se oponía a la apropiación. Yo lo resolví en ese caso y en el contexto en que estábamos. Si se habla de un elemento, por ejemplo, la cultura indígena en Canadá, si tú te refieres a apropiación, al hecho de que alguien venga a hablar por ellos, ¿te refieres a eso, el mismo debate que se da allá? Aquí el debate que se tiene es de acusar a personas, por ejemplo, por llevar trenzas, de apropiarse de una cultura indígena, apropiarse de una cantante paya, Ese era el simbolismo. Gitana, por tener un ritmo flamenco. Es como está aquí en España la situación. Bueno. De cantantes clásicas, cantar canciones de Perú, de Venezuela, como el caso de María Dolores Pradera. Bueno, en la clase lo que yo respeté fue el asunto del contexto. Estábamos hablando de historia oral, una clase de historia. Entonces, ¿cómo ves, cómo analizas la historia oral, si es en el contexto, por supuesto, indígena, donde la oralidad es central a ellos, ciertamente tiene un peso diferente a una historia oral que yo haga con maestras o lo que estábamos hablando. En el caso que tú dices, yo no estoy de acuerdo, pero es mi posición personal, respeto si estás en desacuerdo conmigo. Yo creo que es una exageración. Realmente, yo no sé qué decirte, yo soy mezcla de italiano y alemán y nací en Argentina. Es decir, que si uso algo italiano o algo estoy apropiando, o que si... en general se da ese fenómeno con las culturas minoritarias que han sufrido represión, ¿no?, que han sufrido opresión, digamos. Pero no, yo no estoy de acuerdo con esa noción tan restrictiva de apropiación. Estoy de acuerdo que en el caso que discutíamos en la clase de la historia oral, que cuando uno hace historia oral tiene ciertas condiciones, ciertos límites. Estoy analizando lo que alguien creyó, que vivió, pero es diferente si estás haciendo historia oral en el contexto indígena, donde la oralidad es
su historia, ellos la transmitían oralmente. Entonces esas son situaciones diferentes. La apropiación, que si uso una trenza estoy apropiándome, no, yo creo que es políticamente errado. Y lo creo por lo siguiente, porque en las luchas hay aliados. De la misma manera que al principio el movimiento feminista eran todas las mujeres y se excluía a los hombres y demás. Nosotros, yo recuerdo, lo abrimos a los hombres. Y había en nuestra universidad, cuando el Caucus for Women, invitábamos a los hombres. Y ya venía esa tendencia antes de nosotros. Es decir, todos juntos, luchar por algo que es justo. Somos aliados. Y en el movimiento indígena, en mi facultad, la que lo dirige, Lindsay Morcon, siempre habla de la necesidad de estar aliados, que los aliados, ella llama a los aliados, juegan un papel fundamental. Ahora, esa cuestión de apropiación de símbolos culturales, no sé, no creo que sea válido, pero es mi opinión. Sí. Bueno, gracias Rosa por el recorrido histórico. Sí. Por los 60. Yo quería preguntarle cómo podemos desde la universidad, desde la carrera investigadora, agradecer en forma de líneas de investigación a todo ese movimiento, a todas esas personas que bueno, pues se llenaron de valentía a defender los derechos y muchos beneficios que ahora tenemos se los debemos a ellos y a ellas. Entonces, ¿qué líneas investigativas se pueden abrir en relación a este pasado al que le debemos tanto? Siempre, sobre todo ahora, se hace lo que se llama historia del presente. Es decir, si tú encuentras una pregunta o un problema que quieres aclarar en relación al presente, y de ahí te vas para atrás. Yo supongo que hay, el tema candente ahora es el de la molestia sexual y demás, ¿no? Entonces, pueden analizar, nuevamente soy de historia, cómo se desarrollan las políticas. Un ejemplo, las políticas condenando estos asuntos. Yo recuerdo cuando era estudiante, tenía la coordinadora, me indicó el primer día, estudiante de doctorado, el primer día, deja la puerta abierta y me tienes que llamar por teléfono, no había email, antes de que vinieras. Bueno, porque mi supervisor era un espécimen. Entonces, muy capaz, pero, ¿no? Entonces, no había en ese momento políticas. Ahora es posible que necesiten otras políticas más sofisticadas, incluso que esas que están. Es decir, a través de, te puedes ir detrás, a través de algo que te preocupa ahora, te puedes buscar, mirar hacia atrás y buscar un recorrido histórico. Un ejemplo. No sé, hay tantos temas. ¿Algo más? ¿Las hermanas están enojadas conmigo? Sí. Yo por curiosidad quería preguntar por cómo se mantiene luego todo esto que nace de repente y cómo va desapareciendo, si es algo gradual o repentino, si como los universitarios o los jóvenes son los protagonistas cuando les llega la madurez o dirán sus... Sí, es común. ¿Cómo continúa la historia? Un poco. Eso es correcto. Yo creo... Bueno, tiene que ver con el fervor de la juventud, es cierto eso, ¿no? Por eso hablamos de cuestiones generacionales. Pero al mismo tiempo, yo creo que el ambiente te absorbe. Hay gente que continuó, sobre todo gente académica, que continuó toda su vida siendo consecuente con ideas centrales que defendió en su juventud. Pero también yo creo que sería anacrónico que en el 2017 yo pensara como pensaba en 1968, 1970. Uno cambia radicalmente con la experiencia y a su vez con las nuevas corrientes intelectuales
Y esos cambios se reflejan en los posicionamientos y se reflejan en la vida intelectual. No quiere decir que haya traición o que se olvide. En algunos casos sí, los líderes se convirtieron en grandes burgueses, pero en otros casos, en muchos casos, uno madura con la experiencia, con lo nuevo que ocurre y va adoptando nuevos posicionamientos. Los valores que están detrás son los que no se pierden las maneras de actuar para esos valores. Por ejemplo, yo nunca perdí mi preocupación por la justicia social o por la igualdad de la mujer, ¿no? O por la liberación, digamos, de la mujer, que es el lenguaje más apropiado. Nunca lo perdí. Ahora, lo que sí, uno va perdiendo las maneras de pensar acerca de cómo defender esos principios. Uno los va cambiando, porque si no, hay gente, a veces yo he encontrado gente que todavía está en 1960, ¿no? Es anacrónico. Es decir, los principios, es importante que los principios y los valores que te motivaron, bueno, se estén ahí, aunque, claro, con nuevas formas, nuevas visiones. Tú tenías preguntas. Tengo preguntas. ¿Y si no las sé? No, yo creo que sí. Yo una cosa que quería preguntar era, cuando oigo hablar de los años 60, tengo la sensación de que eran años en los que era más fácil delimitar al enemigo. Es decir, estaba claro que era el imperialismo, estaba claro que era la guerra, estaba claro que era el sexismo, estaba claro lo que era el machismo, o por lo menos alguien lo tenía claro. Y desde esa perspectiva era más fácil organizarse. Desde mi perspectiva, obviamente. Es mi visión cuando oigo los años 60, ¿no? Si veo qué cosas han cambiado en el tránsito de 50 años, estamos de aniversario, 1968, 2018, veo que hoy, si algo está claro, es que es muy complicado delimitar al enemigo. El enemigo es poliédrico, es mutante, es camaleónico. Lo que parece de repente que es sencillo delimitar como el mal, se mira desde otro lado y te lo presentan como no tan mal, incluso bien, incluso, bueno, al fin y al cabo Trump, la economía va bien. Y dices, pero ¿cómo que al fin y al cabo la economía va bien? ¿No? Es decir, la guerra, bueno, pero hay guerras justas. ¿Cómo que hay guerras justas? Entonces, obviamente, no sé si el tránsito es entre un mundo donde era más fácil identificar aquello que era sólido y estamos en un mundo líquido. No sé, claro, no sé por dónde se podría interpretar eso, pero también ahí están las complicaciones para hoy luchar por una causa en la que el enemigo está mínimamente definido. Esa es la complejidad que siento a nivel generacional muchas veces. Y de ahí la dificultad para organizarse también. Pero ahí está el debate generacional también. No sé cómo ubicas todas estas cosas que he dicho dentro de lo que has explicado. Bueno, en esa época, en las... como pudiste ver, hablo de configuraciones que se superponen, de nuevos elementos que se introducen, pero que los usa también la derecha. Las mujeres desarrollan un discurso de liberación, pero surgen las mujeres organizadas, incluso dentro de la Iglesia Católica, y ni hablar de los protestantes fundamentalistas, oponiéndose a eso, el orden, se está destruyendo la sociedad y demás. Es decir, los discursos contrapuestos siempre ocurren. Yo creo que en esa época también era bastante confuso, y se hacía confuso particularmente desde la perspectiva de la izquierda. Y el asunto del machismo y del feminismo creo que era el que más confusión creaba, porque yo recuerdo, lo viví, desde la perspectiva de la izquierda era un problema socioeconómico, ¿no? Es que cuando se diera la revolución se solucionaba todo. Y no era así, y tú veías que no era así, pero a su vez era muy difícil oponerse, muy difícil. Así que no había
claridad, tal como se define. Incluso cuando analizas los documentos históricos y los mismos diarios de los 60, hay tantos discursos que se contraponen. Quizás más interesante en las universidades, los maoístas que se peleaban a trompadas con los trotskistas. Yo tuve en una clase en Perú al líder de Sendero Luminoso que vino a controlar porque enseñaba materialismo histórico. A su vez los otros, en historia yo diría que no hay. Por eso tienes que excavar, porque las cosas se presentan muy entrelazadas. Yo diría que ahora el problema analítico es una cuestión de método, pero el problema analítico más complejo es la pregunta, ¿por qué 40% de la población apoya a Trump? Y eso hay que analizarlo. Entonces, eso hay que analizarlo porque obviamente hay razones de tipo político o lo que fuera. Entonces, yo creo que ahora para nosotros hay cosas muy definidas en el norte. El asunto Trump es una cuestión muy definida, su tendencia a la guerra, al armamentismo y su posición con respecto a los derechos de la mujer. El hecho que se mueva el trate de Trump y los conservadores apoyándolos para tener a alguien ultra conservador en la Corte Suprema. Es decir, es un retroceso que tiene mucha resistencia. Yo diría que en ciertos temas la gente está en la calle porque es claro, porque Cabanagh llevó muchísima gente a la calle. Sí, claro, desde el punto de vista... quizás desde España, yo eso no lo sé, Juan. Puede ser. Sí. Bueno, esto nos puede dar para mucho. No sé si hay más preguntas, quizá entre los que estamos aquí. No. Si no, igual también es buen momento para cerrar, yo creo, tu intervención, Rosa, para darte las gracias una vez más por, yo creo, lo que ha sido... presentar un trabajo con un rigor académico sobresaliente y creo que eso lo agradecemos especialmente en el contexto académico español, que estamos necesitados de este tipo de rigor académico, como bien sabes, y que siempre aprendemos, ¿no? O aprovechamos para... Nosotros, sobre todo, yo creo. Y también agradecer a las personas a los estudiantes, a los investigadores, a los académicos, a las hermanas también que han venido a escucharte muy interesadas por todo el debate teológico de fondo y esperamos seguir generando espacios, encuentros en los que podamos compartir ideas, desafiarnos intelectualmente, llegado el caso, y seguir en contacto. Y ha sido un placer una vez más tenerte en la Facultad de Educación, Rosa, así que muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí. Él fue mi postdoc. Yo lo adoro. Y estar Gonzalo, que está aquí, Carlitos está allí lo veo. Bueno, pues muchas gracias.